En el programa de hoy vamos a estudiar el teorema de Dandelin. En el programa anterior se demostró que la hipérbola, la parábola y la elipse se obtienen como secciones planas de un cono, utilizando el concepto de excentricidad. Dijimos también que la elipse es el lugar geométrico de los puntos P del plano cuya suma de distancias a dos puntos fijos es constante. ¿Recuerdas el concepto de la hipérbola? La hipérbola es el lugar geométrico de los puntos P del plano tal que la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos es constante. Dandelin, utilizando los dos conceptos anteriores, demostró que tanto la elipse como la hipérbola son las mismas curvas que se obtienen como secciones planas de un cono. Recordarás que dado un cono y un plano pi que lo corta, es posible colocar una esfera tangente al plano y al cono en un punto F y al cono en una circunferencia. Por los puntos de tangencia con el cono y la esfera, trazamos el plano C. La idea de Dandelin fue colocar una segunda esfera tangente al plano y al cono. Por los nuevos puntos de tangencia con el cono y la esfera, trazamos el plano C'. Esta esfera es tangente al plano pi en un punto F. Lo que queremos demostrar ahora es que PF1 más PF2 es constante independientemente del punto P que tomemos sobre la curva. Tracemos una generatriz del cono que pase por el punto P. Las dos esferas son tangentes al cono en dos circunferencias. Fíjate que la recta que pasa por P es tangente a las esferas en los puntos Q y Q'. Veamos ahora que tanto la recta PF1 como PQ son tangentes a la esfera. Veamos esta figura desde otro ángulo. Recuerda que para un punto P exterior a una esfera, su distancia a los dos puntos de tangencia con la esfera son iguales. Entonces PF será igual a PQ. Entonces tenemos que el segmento PF1 es igual al segmento PQ y el segmento PF2 es igual al segmento PQ'. Ahora trabajemos con la otra esfera. Te das cuenta que tanto PF2 como PQ' son tangentes a la esfera. Por lo tanto, PF2 y PQ' serán iguales. Si ahora sumamos la distancia de los segmentos PF1 y PF2, obtenemos que PF1 más PF2 es igual a PQ más PQ'. Como PF1 más PF2 es igual a PQ más PQ', entonces demostrar que PF1 más PF2 es constante es lo mismo que demostrar que PQ más PQ' es constante. Fíjate que la distancia PQ más PQ' es la distancia sobre el cono entre la circunferencia pequeña y la grande, y esta distancia es siempre constante. Veamos por qué. Fíjate que para cualquier punto P sobre la curva, la distancia entre las dos circunferencias sobre el cono es siempre la misma. Entonces, PQ más PQ' es constante y por lo tanto también lo será PF1 más PF2. Ahora observa en la figura las rectas D1 y D2. Estas rectas corresponden a la intersección de los planos C y C' con el plano pi. Las rectas D1 y D2 son las directrices de la elipse. Queremos demostrar que la diferencia de distancias de un punto P a dos puntos fijos es constante. Lo mismo que para la elipse, vamos a demostrar el teorema de Dandelin para la hipérbola. Veámoslo de frente. Hemos demostrado que la distancia de un punto P a dos puntos fijos es constante, donde los puntos fijos F1 y F2 corresponden a los focos de la elipse y las rectas D1 y D2 son las directrices. PF entre PH es igual a K y K es menor que 1. Las dos condiciones definen la misma curva. Coloquemos inicialmente una esfera tangente al plano pi en un punto F y al cono en una circunferencia. Como en el caso de la elipse, coloquemos una segunda esfera tangente al cono en una circunferencia y al plano pi en un punto F2. Como P, F1 y F2 están sobre el plano pi, entonces los segmentos PF1 y PF2 estarán sobre el plano pi. Tomemos ahora un punto P sobre una de las ramas de la hipérbola. Fíjate que tanto P como F1 y F2 están contenidos en el plano pi. Tracemos una recta desde el vértice del cono hasta el punto P. Esta recta es tangente
tangente a la esfera en un punto Q'. Fíjate que esta recta es tangente al cono y por lo tanto será una de sus generatrices. Ahora continuemos este segmento de recta por la parte inferior del cono. Esta recta es tangente a la esfera de abajo en un punto Q. Fíjate que en el cono inferior esta recta está por la parte de atrás. ¿Lo ves? Si ahora hacemos la diferencia de los segmentos PF1 y PF2, obtenemos que PF1 menos PF2 es igual a PQ menos PQ'. Entonces tendremos que los segmentos PF2 y PQ' son iguales y que los segmentos PF1 y PQ también son iguales. Trabajemos ahora con la otra esfera. Tanto los segmentos PF1 como PQ son tangentes a la esfera inferior y por lo tanto ambos segmentos son iguales. Coloquemos una sola esfera y tracemos los segmentos PF2 y PQ'. Fíjate que tanto PF2 como PQ' son tangentes a la esfera superior. Por lo tanto, ambos segmentos son iguales. Veámoslo mejor. Esta recta es una generatriz del cono. ¿Lo ves mejor ahora? Hemos demostrado el teorema de Dandelin para la hipérbola. Las condiciones módulo de PF1 menos PF2 igual K y PF entre PH igual a K y K mayor que 1 definen la misma curva. Entonces, PQ menos PQ' es constante y por lo tanto también lo será PF menos PF'. Viendo las cosas en el plano de la generatriz y el eje del cono, O y O' son los centros de las circunferencias. B es el vértice del cono y alfa el ángulo del cono. Entonces Q, Q' se proyecta en O, O', que es constante. En consecuencia, Q, Q' es constante. Fíjate ahora en la figura. La distancia entre las dos circunferencias es siempre la misma independientemente del punto P que tomemos sobre la curva. Hablamos de distancia medida sobre la superficie del cono. ¿Por qué es constante? Fíjate que la diferencia de los segmentos PQ menos PQ' es igual a la distancia QQ', que es la distancia entre las dos circunferencias medidas sobre el cono. Como PF1 menos PF2 es igual a PQ menos PQ', entonces demostrar que PF1 menos PF2 es constante es lo mismo que demostrar que la diferencia entre PQ y PQ' es constante. En los dos últimos programas hemos hablado sobre cónicas y hemos demostrado cómo se pueden obtener estas cónicas. Vamos ahora a ver las aplicaciones que tienen en la vida real. Si a la parábola de la figura la hacemos girar sobre la recta FH, obtendremos una figura en el espacio. El paraboloide tiene la propiedad de concentrar los rayos de luz en su foco. La figura así obtenida recibe el nombre de paraboloide. Las propiedades de esta superficie hacen que sea ampliamente utilizada en el área de las telecomunicaciones. Una de las aplicaciones del paraboloide es en la construcción de antenas de microondas. Si ahora a la elipse de la figura la hacemos girar sobre la recta que pasa por F1 y F2, obtendremos una superficie en el espacio. Recibe el nombre de elipsoide de revolución o simplemente la llamaremos elipsoide. Si en una elipse colocamos un bombillo en uno de sus focos, los rayos de luz al reflejarse en la elipsoide incidirán sobre el otro foco. Los espejos en forma de elipsoide servirán para concentrar los rayos de luz de una fuente luminosa en otro punto. Al hacer girar una hipérbola sobre su eje, se obtiene un hiperboloide de dos hojas. Si hacemos girar la hipérbola sobre la mediatriz del segmento F1, F2, obtenemos un hiperboloide de una hoja. El hiperboloide se utiliza más que todo en obras civiles. Por ejemplo, un techo en forma de hiperboloide necesita solamente 4 columnas.